Bienvenidos a un nuevo video tutorial de estructuras de datos. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a estar mostrándoles cómo realizar test unitario o test de caja negra sobre las implementaciones que hagamos en nuestras clases Java a través de la herramienta JUnit. Bien, para ejemplificar esto nosotros vamos a mostrar cómo es que podemos testear las diferentes implementaciones que vamos a desarrollar para lo que nosotros conocemos como nuestro TDA pila. Fíjense que aquí tengo en particular un paquete que se llama TDA pila donde tengo tanto la interfaz stack como diferentes implementaciones, una implementación a través de un arreglo, una implementación enlazada que llamemos linked stack, y en particular tengo dentro de ese paquete la clase StackTest que está prevista por la cátedra y que ustedes pueden descargar desde la página de la materia, donde de alguna manera se definen justamente los diferentes tests que se van a correr por sobre las implementaciones que nosotros les indiquemos para chequear la correctitud del funcionamiento de sus operaciones. Naturalmente el primer problema que van a tener cuando incorporen la clase, en este caso StackTest, dentro de su paquete, es que esta clase necesita o requiere obviamente de ciertas herramientas que son ofrecidas justamente por la herramienta JUnit, que todavía no está incorporada en nuestro proyecto y por lo tanto les van a indicar varios errores en tiempo de compilación. ¿Cómo es que vamos a incorporar la herramienta JUnit dentro de nuestro proyecto para poder hacer uso justamente de esta clase de test? Bueno, tenemos que incorporar una librería que se llama JUnit y lo vamos a hacer separándonos arriba del proyecto y clicando con el clic derecho. Lo que vamos a configurar es el buildpad. Vamos a ir a configure buildpad. Y fíjense que aquí en la sección librerías, lo que nosotros vamos a ver cuáles son las librerías que están incorporadas sobre nuestro proyecto. En este momento, por ejemplo, tenemos la librería JDK, que es el que nos ofrece las herramientas para poder compilar y correr código en Java, pero además de eso, lo que nosotros en este caso vamos a hacer es incorporar una librería, vamos a add library, y entre las librerías disponibles vamos a seleccionar JUnit, que es de nuevo la herramienta que nos permitirá correr estos test de unidad sobre nuestras clases Java. Fíjense que entre las versiones que ustedes tengan disponibles, seleccionen cualquiera, no hay ningún problema de compatibilidad en este caso. Yo voy a seleccionar la 5, que es la última. Vamos a dar a Finish. Finalmente se va a incorporar esa librería en nuestro proyecto y vamos a ver que ahora nuestra clase StackTest ya no indica ningún error en tiempo de compilación, justamente porque los archivos que quería o necesita importar para poder funcionar forman parte justamente de esta librería JUnit que acabamos de anexar a nuestro proyecto. ¿Cómo es que vamos a utilizar estas clases de test? Bueno, la finalidad de la materia no es introducir o enseñarles cómo es que se especifican estos tests o cómo es que se programan, pero sin embargo ustedes pueden indagar un poco para comprender a grandes rasgos cómo es que funciona. En particular, estas clases vamos a ver que tienen un método que se llama setup, que es justamente el que se ejecuta de forma anterior a la corrida de los diferentes tests que nosotros definamos. Y en este caso lo que nosotros hemos programado en la cátedra es justamente que este setup obtenga una instancia, en este caso de una pila, porque es justamente lo que estamos testeando. Y esa instancia de la pila, fíjense en el método getStack que tenemos acá, tiene que ser justamente un objeto de instancia de la clase que queremos testear. Yo, por ejemplo, en mi paquete tengo la clase ArrayStack y LinkedStack, que pueden llegar a ser las dos clases o las dos implementaciones que yo tengo de la pila que quiero testear. Entonces, cuando quiera testear justamente la implementación ArrayStack, voy a generar un objeto de esa instancia acá. O por el contrario, puedo modificar esta línea de acá solicitando una LinkedStack o creando, mejor dicho, una LinkedStack. Y en ese caso, cuando corra mi caso de test, voy a estar justamente probando esa clase en particular. Entonces, tengan en cuenta que cuando vayan a correr nuestra clase de test, lo que deben justamente indicar aquí es el nombre de la clase que ustedes están queriendo testear, en este caso en particular. Una vez que ustedes especifican la clase que quieren testear, fíjense que dentro de lo que es esta clase StackTest están definidos varios casos de test. Por ejemplo, uno que se llama size1, que chequea posiblemente que la operación size funcione de forma adecuada. Y eso lo hace a grandes rasgos, en este caso con una operación que se llama AssertTrue, que lo que va a validar es que justamente esta condición que está escrita acá como segundo parámetro para ese método sea válida. Por ejemplo, cuando se ejecuta este caso de test size1, fíjense que se obtuvo anteriormente a través del método setup
una instancia de la pila o de la implementación de la pila que estamos usando inicialmente vacía. Entonces lo que está asegurándose esta condición de acá es que el tamaño de la pila sea igual a 0. Si esta condición no se cumple, en particular lo que nos va a mostrar esto es una falla y nos va a indicar este mensaje de error que nosotros podemos tener como referencia para saber, bueno, en qué momento o en qué caso de test, digamos, falló nuestra clase en particular. Fíjense que yo voy a grabar las modificaciones que hice sobre el stack test, que eran, recuerden, lo único que tengo que modificar es el nombre de la clase para la cual quiero generar una instancia que se va a testear. Y finalmente lo que voy a hacer es simplemente correr esta clase a través del run, ¿sí? Fíjense que a continuación se nos va a abrir una ventana, en particular acá, se llama JUnit, y en esa ventana nosotros vamos a poder visualizar justamente cómo fueron resultando los diferentes tests que se aplicaron. Entre ellos teníamos el size 1, pero si navegamos vemos que acá hay otro size 2, hay otro test que chequea isempty o que chequea la operación top, push pop, bueno, justamente que son las que están listadas aquí. Fíjense que si el resultado de la ejecución nos da, en este caso, color verde, digamos, vamos a tener 0 errores y 0 fallas. De alguna manera lo que nos está indicando el test es que la implementación que estábamos utilizando superó cada uno de los casos de prueba que habíamos tenido en cuenta para este test. Fíjense que yo voy a volver a la implementación aquí, en particular array stack, y fíjense que si yo en la operación size, en lugar de retornar mi atributo size, retorno el atributo size menos 1, que claramente es una condición de error, voy a volver nuevamente a mi clase stackTest de acá, vamos a volver a correrla, y fíjense que ahora las operaciones me deberían dar algún caso de falla o de error, ¿sí? En este caso me está retornando que la operación push pop inmediatamente le falló, justamente porque hay algunas de las operaciones dentro del array stack que están funcionando de manera inadecuada, ¿sí? A partir de estos casos de test, lo que nosotros, insisto, vamos a validar siempre es que las operaciones se comporten tal cual deben para la especificación de nuestra clase. Recuerden que estos casos de prueba son condiciones necesarias para poder aprobar las diferentes instancias del proyecto, pero que no son suficientes, ¿sí? Lo que chequean es la funcionalidad de las operaciones, pero obviamente queda una segunda parte para analizar que justamente esa funcionalidad, más allá de que sea correcta, esté adecuadamente implementada. Bien, con eso llegamos al final de esta explicación que esperamos les haya sido de utilidad.